les damos la bienvenida a todas, todos, todes, a esta inauguración de un ciclo de charlas sobre industrias creativas que está en el contexto, ¿cierto?, de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, de la Escuela de Animación Digital, de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad UTLA. Queremos iniciar esta conversación invitando a alguien cercano para que nos comente su experiencia, todas las cosas que han sucedido en su trayectoria. Así que les voy a dejar a Carolina. Mi nombre es Marisol Frugone. Ambas somos académicas de la facultad y que estamos promoviendo este ciclo de conversaciones en el contexto de esta asignatura para que presente a nuestro invitado y podamos iniciar esta conversación hoy. Hola a todos, todas, todes. Aquí estamos, conversación con Punk Road Studio, productora y estudio de animación, ganadores de un premio Oscar en el 2016 por su cortometraje Historia de un oso, en la categoría Mejor Cortometraje Animado. Hoy estamos con Patricio Escala, el productor ejecutivo. Muy bien. Esta es una actividad enmarcada en BCM también, en el contexto de nuestra asignatura de animación digital. Eso, bienvenido. Gracias. A este espacio. Gracias a ustedes también por estar acá y participar. Y te entrego el... Tengo micrófono. Tiene micrófono. Oigan, gracias por los efusivos aplausos. Eso hace que se note que esto es en vivo y en directo, o solo en vivo. Yo les preguntaba si sabían lo que era Punk Road, que quizás, claro, lo han escuchado y saben dónde está, ¿cierto? Está en el mismo piso donde ustedes tienen clases todos los días. Pero, bueno, las 4 personas que están ahí, o esas ilustraciones, son los 4 socios de Punk Road, que es como partió la empresa el 2008. Esto igual nosotros lo hemos comentado hartas veces, pero quizás tampoco lo saben. Todo partió con la Antonia y la Mari, que son primas, y ellas vivían juntas, y la Antonia pololeaba con Gabriel y yo pololeaba con la Mari, y nos juntábamos siempre como en el departamento donde ellas vivían, a conversar o a ver una película, y en esas conversaciones siempre como pensábamos cómo con lo que cada uno había estudiado podíamos hacer algo que pudiera aportar a la sociedad en la que vivíamos con la creación de contenido. Y dentro de eso nosotros fuimos investigando y Diego, ¿me ayudó un poquito? Y lo que descubrimos fue que en la televisión abierta en Chile, a diferencia de cuando nosotros éramos niños, en la televisión abierta no había contenidos infantiles dedicados a niños como en las diferentes etapas como de su crecimiento. Entonces, nosotros quisimos enfocarnos en los contenidos preescolares que se identifican en contenidos para niños de 2 a 6 años. Después de eso hay algo que se llama bridge en el contenido, que es un puente entre los contenidos preescolares y los contenidos para teens, que ya son de 8 a 12 años, y después ya vienen como adolescentes. Entonces, lo que había en ese minuto en televisión abierta, porque se empezó a perder como se empezaron a perder los contenidos animados e infantiles en la televisión, lo que había en ese minuto en los estudios era que las teleseries tenían niños, porque con eso los niños lograban identificarse, pero finalmente veían contenidos que no eran apropiados para su edad, donde se veían temáticas que no eran apropiadas para su edad, donde no se estimulaba ni un tipo de habilidad socioemocional apropiada para la edad. Entonces nosotros dijimos como, bueno, aquí hay un camino dentro de lo que podemos aportar, y la Mari, que había hecho su título investigando cómo las personas que recibían como su primera vivienda, que pasaban de vivir en una media agua, en una casa social,
tenían que adaptarse como a ese nuevo entorno. Había investigado que muchos de esos niños no podían ir al jardín infantil, a pesar de que el jardín es gratuito en Chile. Muchas veces los papás no podían como costear el traslado, que significaba como ir desde la casa hasta el jardín más cercano. Entonces, lo que descubrimos es que en ese minuto, el 2008, según el censo que se había hecho, es que había un 47% de niños que no iba al jardín infantil, a pesar de ser gratuito. Sin embargo, había un 97% de casas donde había al menos un televisor. Entonces, la televisión, si bien hoy en día es más que nada un instrumento como de entretenimiento, partió en los años 60 como una herramienta donde se entregaba información, donde se entregaban contenidos educativos y donde también había programas de entretención. Se juntaban estos tres aspectos y había contenidos mucho más variados y mucho más segmentados. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos financiar, cómo podemos hacer un proyecto que nos permita crear contenidos que enseñen las mismas cosas que se enseñan en el jardín? Obviamente en el jardín uno aprende muchas más cosas porque también aprende a sociabilizar, aprende a compartir con otros niños o niñas, etc. Pero en el fondo los contenidos básicos de la educación parvularia, ¿cómo los entregamos en un programa apropiado para ellos? Entonces así fue como creamos Punk Robot, porque para poder postular a un fondo, que en este caso fue el Fondo del Consejo Nacional de Televisión, uno tenía que tener una como razón social, o sea, configurar una empresa. No sé si han visto ahí como el tipo de sociedades que existen para poder configurar una empresa. ¿Les ha tocado? ¿No? Hay sociedades de responsabilidad limitada, hay SPAs que son sociedades por acciones, hay también sociedades que son EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, que son de una sola persona. Entonces, hoy en día es mucho más fácil constituir una sociedad para poder postular y si ustedes ven como empresa en undia.cl, como que pueden configurar una sociedad para poder hacer una postulación a un fondo como una persona jurídica en vez de una persona natural. La persona natural son ustedes, ¿cierto? Como su root. La persona jurídica es la que tiene un root como empresa. Entonces Punk Robot, que partió así, en el mismo departamento donde nos sentábamos a conversar, invitamos a algunos amigos a que nos ayudaran porque para poder postular al Fondo del Consejo de Televisión había que tener un tráiler. Hicimos un tráiler como de 1 minuto y la verdad es que no teníamos muchas expectativas, como que nuestra expectativa era poder postular y que nos dieran comentarios para ojalá al año siguiente postular corrigiendo esas cosas y así como ir intentando hasta poder tener la opción de financiar los proyectos, pero logramos, dale una más, logramos ganar el financiamiento para nuestra primera serie, que partió su producción el año 2009, que se llamó Flipos, que eran 13 capítulos de 13 minutos y enseñaba lo que les comentaba antes, como conceptos básicos de educación parvularia. Arriba, abajo, adentro, afuera, rápido, lento, cerca, lejos, mucho, poco. Entonces, fue nuestra primera experiencia y el Fondo del Consejo de Televisión nos dio en ese minuto, si no me equivoco, 78 millones de pesos, que igual suena como a harta plata, ¿cierto? Pero si ustedes dividen como 18 meses de trabajo en esa plata por un equipo de 10 personas, que era el que trabajaba en Flipos, en verdad no era tanta plata. Si ustedes lo dividen en la cantidad de minutos que hicimos, que son 169 minutos, estamos hablando de que es como 500.000 pesos el minuto, ¿sí? Entonces, sirve como tener como una referencia para entender un poco cuáles son los valores que se manejaban en ese tiempo en los proyectos de animación o en los proyectos audiovisuales que se financiaban a través del Consejo de Televisión. Flipos fue una súper buena experiencia porque nosotros no sabíamos nada de cómo producir un contenido animado como en volumen, esa cantidad de capítulos. Obviamente, Gabriel
ya había trabajado en muchas producciones antes, como más que nada publicitarias. El Gabriel con la Antonia se conocieron trabajando en Papelucho, entonces también les había tocado trabajar en ese largometraje. La Antonia trabajamos juntos en una postproductora que se llama Filmosonido. Yo hacía postproducción, la Antonia hacía composición y animación. La Mari trabajaba en la revista Paula, haciendo diagramación y diseño. Entonces, ilustraciones también. Y en el fondo, todos teníamos experiencia, pero hacer una serie con un equipo que dependía de nosotros era la primera vez que nos tocaba organizarlo, y tuvimos mucha suerte de que llegaron muchas personas a ayudarnos que si bien todos tenían como una diversidad de talentos, todos estuvieron súper comprometidos con lo que queríamos hacer desde un principio, pero dentro de y aquí es donde como nosotros igual sentimos miedo como en ese primer paso, ¿cierto? Decíamos como no vamos a poder renderear nunca esta cantidad de minutos, teníamos 2 computadores, que todavía los tenemos, como que a veces un computador uno puede como cambiar una pieza, pero el gabinete sigue funcionando, como que igual en ese sentido no hay que creer que algo que va usándose en el tiempo no puede perdurar. Y cuando nos dimos cuenta que con esos 2 computadores nos íbamos a demorar como 3 años rendereando la serie, Flipos fue la primera serie que se hizo no en Full HD, pero como en 720p, 1280 por 720, porque igual la tecnología como que ha evolucionado muy rápido, y ahí fue cuando nos acercamos como a la Universidad de las Américas, conversamos con Sergio, que ya estaba acá como director de la escuela, y le preguntamos si podíamos ocupar los computadores de las salas de clase para renderear como de noche. En el fondo, esa era nuestra estrategia. Y Sergio lo llevó un paso más allá y dijo, podemos prestarle estos computadores, pero también podemos como darles un espacio físico donde puedan como instalarse y trabajar como directamente, igual como estamos hoy en día. Y la verdad es que para nosotros como era una súper buena alternativa. La universidad ya había tenido antes una productora asociada que se acaba de ir, y nosotros llegamos como un poco a llenar ese espacio. Gabriel ya hacía clases acá en la carrera de animación de la UTLA, y empezamos a trabajar al lado del taller, igual como estamos hoy en día, en nuestra primera serie, que como les decía, fue toda una experiencia de aprendizaje, no solamente en el sentido de cómo producir un proyecto de animación, sino que también en entender cómo los canales de televisión abierta en Chile no ponen ni un peso para la producción de contenidos infantiles, cómo además de no poner dinero, te pedían un porcentaje de los derechos de tu proyecto que tú estabas haciendo, que tú te habías conseguido el financiamiento, que tú estabas esforzándote por sacar adelante. Ellos te pedían un porcentaje, si no, no lo emitían. ¿Y qué significa que no lo emitan? Que el Consejo de Televisión no te da la plata si es que tú no tienes un canal de televisión abierta que diga yo voy a emitir este contenido. Y te dan 2 meses para conseguir esa carta. Entonces, yo que nunca había hecho producción ejecutiva, fui a todos los canales y como que de verdad fue como un proceso muy traumante en el sentido de que los canales de verdad no les interesaba, como que todas las puertas estaban un poco cerradas, y logramos que Canal 13 nos diera, creo que ellos se quedaron con un 20% como de las utilidades del proyecto, nosotros con un 80%, o quizás fue 60-40, ya no me acuerdo bien, pero logramos que ellos se comprometieran a exhibir la serie llegado el minuto. Y exhibimos Flipos, y la verdad es que como en ese minuto como que nos quedó como en el fondo en la cabeza la idea de que no íbamos a tener los apoyos necesarios en Chile para poder hacer contenidos como queríamos. Sentíamos que la serie había quedado súper bien y dijimos como tenemos que ir a venderla afuera. Entonces en ese minuto fuimos como al primer mercado. Hay mercados que se hacen en diferentes momentos del año donde la gente va y ofrece los contenidos que hace. Y nosotros fuimos como muy
ingenuamente y soñando un poco, pensando que íbamos a poder vender flipos, y lo primero que nos dijeron es que nadie compraba 13 capítulos. No sé si ustedes saben por qué los formatos de los capítulos de las series hoy en día ha cambiado, porque el streaming cambió un poco las reglas del juego, pero antes los canales de televisión solo compraban 26 capítulos, 52 capítulos, 78 capítulos. ¿Saben por qué? Porque el año tiene 52 semanas. Entonces ellos dividían un semestre en la mitad de 52, 26, dividían un semestre de exhibición o 2 semestres de exhibición, o 52 más 26 es 78, 3 semestres de exhibición, ¿ya? Y con eso iban como programando los capítulos para poder hacer una rotación. Entonces, eso fue lo primero que nosotros no sabíamos cuando hicimos 13 capítulos. Hicimos 13 capítulos porque era lo máximo que se podía financiar con el dinero que entregaba el CNTV. Pero en verdad, si hubiésemos sabido, hubiésemos hecho 26 capítulos más cortos. Y después de eso, lo que nos decían es que los capítulos en verdad tienen que durar entre 22 a 26 minutos, ¿ya? Y eso también tiene que ver con la lógica de la programación como antigua de los canales, donde cada bloque dura media hora y se habla de medias horas. ¿Cuánto tiene esta serie producido? 10 medias horas. Da lo mismo si son capítulos de 7 minutos que se juntan 3 capítulos de 7 minutos y hacen 21 minutos más la pauta publicitaria que da entre medio cada capítulo, eso conforma una media hora. Entonces, toda esa experiencia que nos dio haber ido como a entender un poco el mercado internacional nos ayuda a que la siguiente serie que hicimos, que se llama Las aventuras de Moelín y Perlita, que también, de nuevo, hicimos el mismo estudio que habíamos hecho antes, como cómo podemos contribuir con los contenidos que nosotros queremos hacer a que los niños como de nuestra sociedad puedan como aprender cosas para su futuro. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los problemas como de higiene bucal que habían venían como desde una edad temprana, entre los 2 a 4 años, porque como esos dientes no son los dientes definitivos, los papás, las mamás o quien estuviera a cargo de los niños no les enseñaban como esos hábitos hasta que ya eran los dientes definitivos, que era mucho más difícil para los niños entender como esa lógica. Quizás ya ha evolucionado como desde el 2010 que partimos haciendo esta serie, ahora, pero había un estudio de la Sociedad de Odontopediatría que apuntaba directamente a eso. Entonces nuestra lógica era cómo hacemos un contenido que sea entretenido, por eso son como unos dientes exploradores que después pueda entregar como estos pequeños conceptos de cuidado de higiene bucal y un estilo de vida saludable. Entonces, y tomando la experiencia que habíamos recibido de MIPCOM, en vez de hacer 13 capítulos, hicimos 26 capítulos de 7 minutos. Y también fue como nuestra primera como experiencia haciendo ya una cantidad de capítulos que era mucho mayor. A veces puede ser mucho más fácil hacer una película de 90 minutos que 26 historias cortas donde hay que revisar 26 guiones, 26 storyboards, 26 animáticas y crear personajes para esas 26 historias que van a ser diferentes. Los personajes principales son siempre los mismos, pero está lleno de secundarios y de escenarios que cambiaban capítulo a capítulo. Entonces, como esa producción en volumen, también como uno empieza a manejarla y a decir, bueno, tratemos de hacer 4 escenarios que se van a repetir en 4 capítulos, porque si no, era imposible de producir. Y cuando llegó Netflix a Chile, fuimos los primeros en vender contenido animado desde Chile para Netflix el año 2013, y vendimos Flipos y Las aventuras de Moelín y Perlita. No es que pagaran mucha plata, creo que fueron $25.000, pero era la primera vez que nuestros contenidos está llegando a toda Latinoamérica. Entonces, fue una buena experiencia, pero eso también, yo les dije al principio, como Flipos tuvo un presupuesto de 77 millones de pesos, La aventura de Moelín y Perlita tuvo un presupuesto de 130 millones de pesos, y si ustedes piensan como en lo que lo vendimos, no logra como recuperar la plata que se invirtió haciéndolo. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo hacen como las empresas que sí logran armar un negocio en torno a los productos que ellos crean? Hoy en día la serie preescolar como que está de moda, por decirlo de alguna manera, es Bluey.
antes de Bluey fue Peppa Pig y antes de Peppa Pig fue Pocoyo, ¿ya? Y claro, uno empieza a investigar como sobre esos proyectos y esos proyectos todos hacían 52 capítulos de 5 minutos porque mientras más capítulos uno tiene, la serie va a tener más posibilidades de tener presencia, ya sea en un canal de televisión o en una plataforma de streaming, pero también como la gente que invierte en comprar las licencias, o sea, los que hacen juguetes, los que hacen, no sé, un cuaderno para dibujar, los que compran la licencia para poder estamparlo en la ropa, eso no es la misma productora que crea el proyecto, sino que es gente que se dedica a hacer ropa, compra la licencia y después va pagando dependiendo de la cantidad de dinero que logra generar por las ventas de el cuaderno, los lápices, la ropa, las zapatillas. A veces se paga licencia por poner un sticker en una caja de jugo, etc. Entonces, tomando como ese ejemplo, dijimos, bueno, esa gente invierte o paga una licencia cuando el contenido tiene una cantidad de capítulos que le permite como tenerlo todo el año y cuando se ha vendido a una cantidad de territorios, aproximadamente hay 170 territorios donde uno puede vender un contenido animado. De los 320 países que hay en el mundo, son 320 y algo, ¿ya? Entonces, cuando uno supera una cierta cantidad de países, logra superar como ciertos datos estadísticos que hacen que un proyecto logre llegar a cierto nivel, puede empezar a vender ese licenciamiento. Entonces, la tercera serie preescolar que hicimos, que se llama Guitarra y Tambor, que es uno de mis proyectos favoritos de los que hemos hecho en la productora, porque esta serie ya no apuntaba como a un tema en específico a tratar como los contenidos de la educación parvularia o contenidos de higiene bucal, sino que quiere transmitirle a los niños la importancia de la diversidad. Y llegamos a un concepto que yo encuentro que es tan simple que lo hace genial, que es que así como cada instrumento tiene su propio sonido, todos los niños, niñas, tienen su propia voz. Y cuando uno junta todas esas voces puede crear una gran melodía, al igual que cuando uno junta todos los instrumentos. Cuando uno logra como llegar a un pitch que resume en 3 líneas la idea del proyecto, hace mucho más fácil poder presentarlo. Entonces, Guitarra y Tambor, de nuevo, el Consejo de Televisión, aquí ya han pasado, no sé, 6, 7 años desde que hicimos nuestra primera serie, pero la plata que tiene sigue siendo la misma de cuando nosotros partimos. Ha ido creciendo como levemente algunos años, a veces la recortan, a veces sube un poco, pero los últimos 10 años se han mantenido, los fondos culturales en Chile se han mantenido iguales, como el aporte a cultura que hace el Estado se ha mantenido igual, es un 0,3%, ahora subió a un 0,4%. Y entiendo que el compromiso del gobierno es llegar a un 1%, que es mucho, pero lo que ha subido hasta ahora es un 0,1%. Entonces, en 7 años no había subido nada la plata y lo que podíamos hacer eran 26 capítulos de 5 minutos, que fue lo que postulamos. Y en ese proceso empezamos a ver con qué productoras podíamos asociarnos para que ellos pudieran levantar más financiamiento en sus países. Entonces, había una productora en Brasil que se llama Hype, que también producía contenidos preescolares y había trabajado con Nickelodeon, como que había logrado hacer, de repente yo lo veía y habían hecho 52 capítulos de 11 minutos, que para nosotros era como muchísimo, y con una súper buena calidad. Entonces, ellos postularon a fondos estatales en Brasil, nosotros postulamos a fondos estatales en Chile, y produjimos por primera vez 52 capítulos de 5 minutos, y ahora hace 2 años atrás postulamos de nuevo y produjimos los siguientes 26 capítulos. Guitarra y Tambor es nuestra primera serie que tiene 78 capítulos de 5 minutos, y se estrenó en Disney para toda Latinoamérica hace 2 años atrás, y también es el primer contenido que logramos vender a China, así que también fue como de nuevo, no es tanta plata, pero como que uno siente que los proyectos se van como abriendo espacio.
Y después de eso, en la pandemia, fue un momento súper complejo en general, como que post estallido social, como que nadie estaba invirtiendo plata y después vino la pandemia y como que nosotros en verdad como productora estuvimos a punto de quebrar, como que no teníamos como plata para llegar a fin de mes y decidimos como de repente nos empezaron a preguntar si se podían hacer contenidos para contenidos infantiles que pudieran ayudar a los niños que estaban como en sus casas sin poder ir al colegio. Y decidimos como trabajar solo al costo. No sé si entienden como el concepto al costo. ¿Se entiende? Como algo me cuesta 100 y yo le sumo una utilidad, un 10%, un 15%, un 20%, y termina costando 110, 115, 120. Nosotros cobramos 100, lo que nos costaba. Entonces, Emoticlub es un proyecto que hicimos para la universidad y el Consejo de Televisión al costo y es un programa muy cortito de 10 capítulos de 3 minutos que le enseña a los niños sobre las emociones. Nos pareció súper significativo y el problema era que había poca plata y había poco tiempo. O sea, en 4 meses tenía que estar la serie lista. Y Alfadeca, que es el otro proyecto que ven ahí al lado entre medio, es un proyecto mucho más ambicioso. Eran 30 capítulos de 10 minutos y había 6 meses para hacerlo. O sea, imagínense, son 300 minutos de animación en 6 meses. Estábamos produciendo, no sé, 50 minutos mensuales, que nunca lo habíamos hecho. Y no crean que la serie tiene como una gran animación. Y lo que pensamos como fue, esta serie no tiene tanta plata, no tiene tanto tiempo, hagamos personajes simples en 2D, con mojo, un rig, y son sobre todo loops que nos ayudan como a ir mostrando capítulo a capítulo. Entonces fuimos construyendo una librería de ciclos que nos permitía ya como al quinto, sexto capítulo poder armar capítulos más que estar animando capítulos. Entonces, y se animaba como solo lo específico que era nuevo del capítulo. Y logramos hacer como esas 2 series que en el fondo nos ayudaron un montón como a poder mantener el equipo, pero también a seguir contribuyendo. Alfadeca es un programa de lectoescritura, le enseña a los niños a leer y escribir, y nos permitía a nosotros seguir haciendo los contenidos que nos gustan hacer. Y Wowlisa, yo creo que es nuestro proyecto más ambicioso en términos preescolares, porque Wowlisa mezcla maquetas reales con personajes en 3D. Entonces, para la serie, de nuevo, el CNTV todavía te sigue dando la misma plata que te da al principio. Entonces, es más ambicioso porque había que construir maquetas, integrar personajes, desarrollar un flujo de trabajo nuevo. Y en el fondo, para nosotros es una apuesta a crear contenidos de calidad para los niños, llevando como al máximo las capacidades del equipo, de la empresa, etcétera, pero con la complejidad de que uno sigue solo pudiendo ejecutar 26 capítulos de 7 minutos, que es el caso de la serie. En el fondo lo que les quería explicar es que hay un timeline donde nosotros hemos seguido haciendo lo que nos propusimos hacer desde un inicio. La plata que entrega el Estado no ha cambiado mucho en la última década, y seguimos haciendo la misma cantidad de episodios que se puede hacer porque está directamente como relacionado con la cantidad de dinero que uno puede levantar, independiente de los reconocimientos que pueda tener la productora o de la confianza que esos reconocimientos pueda entregar, hacer proyectos un poco más grandes o tener uno u otro premio. Hice un pequeño cuadro que esto como que me sirvió a mí para darme cuenta un poco de lo que ha significado, ¿cierto? Ahí están como los minutos que hemos producido, son casi 1500 minutos de animación. Es bacán darse cuenta porque son, no sé, como 100 minutos por año. Hubo años que solo hicimos 10 minutos, pero como les decía, la pandemia como que como no había nada más que hacer que levantarse, trabajar, cocinar, fuimos súper productivos. Y después de eso quería hacer como una pausa entre medio de esta como línea histórica que les quería contar un poco de cómo ha sido el trabajo que hemos desarrollado
Porque cuando entendimos que en Chile no íbamos a lograr financiar un proyecto de animación completo y complejo, y que teníamos que salir a vender los contenidos, cuando entendimos que los fondos que habían en Chile, yo no estoy criticando los fondos ni la cantidad de dinero que se invierte, porque si ustedes se ponen a comparar con otros países de la región latinoamericana, ustedes comparan con Bolivia o con Perú, en Chile se invierte más dinero en hacer contenidos infantiles, animados, educativos, que en países como vecinos a nosotros. Argentina tiene mayor presupuesto, pero a veces como la ejecución de esos presupuestos dependen más como de un canal o de a veces como la estabilidad que se pueda generar en el país. Entonces también hay una complejidad ahí, como nuestros fondos funcionan bien y entregan la cantidad de plata que el Estado destina. Uno puede decir como esa plata siempre puede ser más, sí, pero si uno lo compara con el resto de la región, Chile ha logrado producir muchos contenidos animados gracias a la existencia de estos fondos. Lo que uno empieza a darse cuenta es que tiene que colaborar, así como hicimos con Hype en algún minuto, y coproducir. Y antes de nosotros coproducir como a nivel nacional, lo que empezamos a visualizar y como, no sé, como lo digo, sí, como sin querer ser como egocéntrico, pero lo que yo visualicé es que para poder tener cierta influencia en cómo se ejecutan los fondos, en cómo se toman decisiones sobre los fondos, en cómo existen categorías en cada fondo, que hay categorías preescolares, categorías para niños de 8 a 12 años. Hoy en día en el fondo audiovisual existe una categoría específica para largometrajes de animación que hasta hace 7 años no existía, ¿ya? La única manera de poder tener una voz representativa es, así como tienen otros gremios, teniendo una asociación gremial. Entonces, el 2010 empecé a preguntarle como a las otras productoras, como si ellos se interesarían como en ser parte de una asociación gremial. Y la mayoría de las productoras estaba de acuerdo. Ya existía la PCT, que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión, que es una asociación que viene desde 1976, pero no había una asociación específica de productoras de animación. Habían habido algunos intentos de armarla, que no se habían logrado consolidar porque es muy difícil aunar criterios con otros colegas para decir como esto es lo que necesitamos hacer. Y el 2010, dentro de esa conversación, me acuerdo perfecto, nosotros ya estábamos como trabajando en Flipos y yo dije como, para que el gremio funcione, no solamente pueden estar las productoras, porque son pocas, y son productoras que tienen pocas personas también, tienen que estar los profesionales también. Animachi es la única asociación gremial que tiene productoras, o sea, personas jurídicas, y profesionales, o sea, personas naturales, que es algo un poco raro, porque por lo general las productoras contratan a los profesionales, ¿cierto? Y este es como un punto de encuentro, como lo veo yo, donde tanto profesionales como productoras hacen cambios que son más grandes de lo que de la relación que está entre ellos, sino que son cambios que permiten que se dinamice como el sector de animación en Chile. Y para mí, dentro de esa lógica, también era importante que las universidades que estaban impartiendo la carrera también se sumaran y también como aportaran a ese desarrollo del sector y a esa consolidación de un gremio. Entonces invité a Sergio, invité a Cristian Freire, que conocen a Cristian también, ¿cierto? Cristian era el director de la escuela de animación en el Duoc en ese tiempo, y invité a otros 2 directores de otras escuelas que no voy a mencionar, solo porque esto está grabado, después les cuento. No. Y bueno, uno de esos directores no llegó y el otro como que me dijo algo que igual, como que todavía me acuerdo, me dijo como que toda esta como ambición de querer juntar a la gente te va a durar un mes. Y después como vaya a tener que trabajar en tu productora y ya no vaya a querer como seguir como gastando tiempo en esto, porque el gremio es un trabajo que uno hace como voluntariamente, ¿ya? No hay recursos asociados. O en ese momento no había como ni un tipo de como estructura que permitiera que hubiese recursos asociados. Y yo la verdad es que, bueno, siempre he sido un poco porfiado y como que yo de verdad sentía que era necesario y era importante tener este gremio activo porque nos permitía ir a conversar con otros gremios.
uno no podía ir a conversar con el gremio de cine solamente como una productora de animación, no es equivalente, ¿cierto? Y el gremio de los documentalistas ya existía, el gremio de los cortometrajistas ya existía, el gremio de cine y televisión existía el gremio de directores y guionistas. Entonces era súper importante que existiera el gremio de animación y la verdad es que en esa misma reunión, tanto Sergio como Cristian fueron los que apoyaron que existiera la creación de la asociación gremial que se fundó en octubre del 2011. Se van a cumplir 12 años ya. Y yo, como en ese minuto yo ya había empezado a trabajar para la carrera de animación de la UTLA, me dijeron como, tú lo organizaste, tú deberías ser el presidente, y yo, como trabajaba en una carrera, sentía que eso iba a limitar a que las otras carreras quisieran como apoyar también, entonces preferí como participar en la directiva, pero no presidirlo. Se fundó la asociación y durante 4 o 5 años armamos como una serie de ciclos para poder entender cuáles eran como las necesidades del sector. Cuando no hay como recursos asociados, al final es como un trabajo voluntario que uno hace, cuesta mucho más que las cosas avancen rápido, y hubo un momento donde logramos que el Ministerio de Cultura empezara a financiar viajes para ir a mercados internacionales específicos de animación. El Estado siempre ha apoyado para que haya misiones a algunos mercados o a algunos festivales como importantes, tipo Cannes, que tienen mercados asociados, pero no habían mercados específicos de animación. ¿Por qué? Porque los que estaban sentados en la mesa eran del gremio de cine y televisión, y los festivales que ellos promovían eran los festivales que les beneficiaban a ellos, porque es lógico, es difícil como mirar y decir como, oye, deberíamos tener algo de animación también. Entonces eso fue lo que nosotros empezamos a levantar como desde el gremio, y logramos que existieran en ese minuto dos mercados que fueron Kidscreen y MIP Junior, a los que nosotros empezamos a ir con apoyo del Estado. Entonces, eso se organiza, esto es algo que el día de mañana, si a ustedes les interesa, como tienen que investigar, pero el problema que tiene Chile, como lo veo yo a nivel estatal, es que el Estado entrega dinero, pero no se hace cargo de ejecutar esos dineros. Entonces el Estado entrega dinero para que vaya gente a una misión, a un mercado internacional, pero quien ejecuta esos dineros, o quien ejecutaba esos dineros, es Cinema Chile, que es una agencia de promoción que depende de la Asociación Gremial de Cine y Televisión, de la PCT. Entonces, Cinema Chile ejecutaba esos dineros y uno de repente sentía que como que no estaba todo el dinero invertido en la misión, como que había mucho dinero que se iba a la administración de poder organizar la misión. Entonces nosotros, como gremio de animación, dijimos, si estos mercados son de animación, déjennos que nosotros administremos los mercados de animación, en vez de que los administre el gremio de cine y televisión. Y no fue tan fácil, no fue como obvio, es súper lógico. Y no fue tan fácil también porque el gremio de animación no tenía recursos. O sea, la mensualidad en los últimos 12 años de existencia sigue siendo la misma, que es como una cuota de 60.000 anual para las productoras y 30.000 anual para los profesionales. Ha subido un poco, pero es como es una contribución menor para organizar un mercado que cuesta 35 millones de pesos por mercado, por asistencia. Y yo le pregunté a los socios, como quiénes estaban dispuestos, como a los socios de Animachi, quiénes estaban dispuestos a poner dinero para poder financiar la primera misión organizada por Animachi. Y la verdad es que solamente la gente de Carburadores y de Cábala dijeron como nosotros podemos poner plata para hacerlo. Entonces Pangrod, formidable hoy en día, y Cábala, que es una productora que no hace más documental que animación, pero tenía una serie animada, financiaron la primera misión, y cuando el Estado pagó esa misión, porque no te pasan la plata antes, te la pasan después, las productoras recuperaron su plata y todo lo que quedó como utilidad pasó a ser parte como de la caja de Animachi, y así se fue construyendo como la participación en mercado. O sea, hoy en día Animachi tiene sus propios recursos para financiar todos estos mercados, pero gracias a que hubo una primera conformación inicial, que fue la que creó Chilean Animation, que en el fondo es
como la marca que representa a la animación chilena en estos mercados internacionales. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque de repente cuando uno hace esta línea histórica y se empieza como a acordar de cosas, es importante como lograr entender que uno puede criticar todo lo que hay, desde este punto hacia atrás, todo. Ustedes pueden criticar que el gremio de animación, no sé, no tiene tantas productoras, no tiene tantos profesionales. Eso es algo que depende del gremio, pero también depende de las productoras y de los profesionales como involucrarse, interesarse, informarse. Y uno puede criticar la marca que a veces la página está caída o lo que sea. Hay pura gente que hace un trabajo voluntario para poder sacar adelante una marca paraguas que nos representa al momento de salir hacia afuera. Depende de cuánto ustedes se involucran, cuánto ustedes van a entender cómo funciona el sector de animación en Chile para poder después como criticarlo constructivamente, que es algo que está bien, pero también apoyarlo para que siga creciendo. Entonces, en el camino de todo eso, los contenidos que queríamos hacer... Sí, dale nomás. Gabriel llegó con un pequeño cuento donde contaba la historia de un oso que se lo lleva al circo. Eso fue cuando estábamos haciendo Muelini Perlita. Y la verdad es que ese pequeño cuento ya era demasiado emocionante. No sé si Gabriel les ha contado como esta historia alguna vez. Hicimos postulamos al fondo para hacer cortometrajes, que en ese tiempo eran 20 millones de pesos. Hoy está separado por etapas, que también como fue una gestión que hicimos con Germán Acuña de Formidable desde Animachi, que se separara por preproducción, producción, postproducción y que cada etapa tuviera, creo que son 30 millones de pesos a financiar. Entonces, porque no se lograba. Con 20 millones de pesos nosotros financiamos los primeros 8 meses y el corto nos demoramos 4 años en hacerlo. Como que el resto lo tuvimos que financiar nosotros y en verdad no fue tan fácil. Como que más de una vez dijimos como no lo vamos a lograr terminar. Y nos pasa siempre, como ahora con la película nos pasa lo mismo, como va a ser casi imposible terminarla. Ya llevamos 4 años y nos quedan 4 años más de trabajo. Entonces, cuando vimos el storyboard, cuando vimos la animática y como que estábamos a punto de llorar viéndola, como que pasaron dos cosas. Una, uno se da cuenta de que en verdad lo que está haciendo tiene sentido, vale la pena hacerlo, como son historias que son significativas. Ahora que subimos el corto a YouTube, como que alguien puso, oye, pero este corto ya tiene como 10 años, como estamos en el 2023. Y yo igual pensaba como, las obras no caducan, no tienen fecha de vencimiento. Siempre va a haber gente que no lo ha visto, que lo va a ver por primera vez, que le puede como impactar o no. Eso como es algo que uno no puede controlar, pero las obras perduran en el tiempo y eso es y si a ustedes no les gusta lo que hicieron, siempre lo van a poder borrar. Para eso es lo lindo de la papelera, ¿cierto? Pero si ustedes lograron transmitir las emociones que querían en lo que están animando, eso va a poder quedar ahí y va a emocionar a otra gente y va a sorprender a otra gente, va a hacer reír a otra gente, va a hacer llorar a otra gente. Entonces, nosotros nunca pensamos hacer el corto para ganar como ni un premio, pero sí fue interesante que como ya nos emocionaba tanto, yo con el Animatic le dije a Gabriel como nos vamos a ganar un Oscar. Y Gabriel como que al tiro me bajó como a la tierra y me dijo, tratemos de terminarlo primero, después vemos como si lo mandamos a algún festival. Y yo como que en mi discurso siempre decía, como en mi discurso como a la gente, cuando conversaba con ellos, cuando iba a conversar con la gente de Corfo, con la gente del Ministerio de Cultura, cuando iba a cualquier espacio donde había otras personas que podían mejorar la estructura de financiamiento que hay para los proyectos, yo les decía, estamos haciendo un proyecto y nos vamos a ganar un Oscar. Y la gente me miraba y de verdad pensaba que estaba loco. Y de verdad me miraban así como qué persona más ingenua. Y pasaron 4 años de que yo repetía ese mismo discurso y como obviamente la gente decía como de verdad se está rayando. Y cuando llegó, no sé, el primer festival como Oscar Qualifying que ganamos, yo dije como bueno, ya hay un primer paso, ¿cierto? Cuando logramos quedar dentro de los 80 primeros seleccionados, después de esos 80 seleccionados dentro de los 10 finalistas, después de esos 10 finalistas dentro de los 5 nominados, ahí recién me creyeron. Todos los que me habían mirado como que era ingenuo, recién me creyeron y me dijeron, oye, ¿necesitan plata para poder hacer la campaña de promoción?
y como en ese minuto, obvio que necesitábamos plata, entonces levantamos más plata para hacer la campaña de promoción que para hacer el corto. Nos apoyó Corfo, nos apoyó el Banco Estado, nos apoyó el Ministerio de Cultura. Levantamos más dinero para hacer la campaña de promoción que para hacer el corto. Igual evidencia un problema, porque nosotros en lo que deberíamos confiar es en las historias que se están contando. Menos mal que se salió todo bien, ¿cierto? Logramos ganar, todos muy felices, etcétera, etcétera. Después de eso, hicimos un corto por encargo, que fue I Am Little Red, que también nosotros, posterior al Oscar, como que tuvimos ofertas para hacer incluso largometrajes animados, y dentro de esos largometrajes animados, me quedan como 80 minutos. Dentro de esos largometrajes animados, nosotros leíamos los guiones y no nos gustaban, como no nos parecían significativos, no nos llamaban la atención, no nos parecía que era a lo que queríamos dedicarnos los siguientes 2 años de nuestra vida. Y llegó este corto que es un material de apoyo para víctimas de abuso sexual, como prevención de abuso sexual y víctimas de abuso sexual. Y preferimos hacer este corto, que era para una productora en Estados Unidos que estaba haciendo un documental al respecto, y el corto era un material de educativo. Depende de uno, como el camino que quiere seguir, las decisiones que quiere tomar. Si de repente ustedes dicen como, oye, yo estoy estudiando esto y tengo que pagar un crédito por los próximos 10 años de mi vida, así que tengo que ganar X cantidad de plata para poder como financiarlo, se puede. Hay que trabajar en publicidad, la plata siempre va a estar ahí, la gente que hace publicidad siempre gana más que los que hacemos contenido. Se puede, solo que hay que cumplir con cierto nivel para poder llegar a hacer ese nivel de animación, ¿cierto? Y después de eso, de I Am Little Red, empezamos a trabajar como en los diferentes proyectos, la serie Guitarra y Tambor, Wauliza, la película, y el año antepasado, como que nos escriben de Lucasfilm para decirnos que quieren tener una reunión con nosotros. En la reunión nos dicen si queremos presentar una idea, porque van a sacar una antología de cortometrajes y que les gustaría que presentemos una idea para poder como ver si es que le dan luz verde, califica dentro de lo que ellos querían hacer o no. Y presentamos 2 ideas, ganó En las Estrellas. Fuimos la única productora latinoamericana en hacer un cortometraje para Visions 2, junto con Artman, Cartoon Saloon, Triggerfish. Para mí son las productoras más grandes de animación que hay, dejando fuera a Pixar, DreamWorks, Illumination y Sony Pictures. Son las empresas más grandes de animación que hay. Y nosotros estábamos ahí junto con ellos, entonces, y estábamos contando una historia que nos emocionaba, que habla de nuestra historia y que habla de del genocidio que ocurrió en Tierra del Fuego hace no más de 100 años atrás, como es lo que nosotros queremos hacer como empresa. Entonces, para nosotros era súper significativo. Y, bueno, esta foto la puse porque en el fondo como, me ayuda un poco a cerrar la idea que les estaba diciendo, como uno no trabaja para ganarse un premio. Obviamente uno trabaja y tiene que recibir como una retribución económica al respecto. Yo no les digo como vayan a trabajar como por amor al arte, obvio que no. Tienen que trabajar, les tienen que pagar, pero cuando estén haciendo su trabajo, disfruten el trabajo, quieran el trabajo. Los reconocimientos siempre llegan, como al final de un proceso, ya sea de las personas que están alrededor de ustedes, que vieron como el sacrificio que hicieron para poder sacar adelante un proyecto, o lo que les decía antes, como las personas que se van a emocionar con el trabajo que ustedes hicieron. En este caso, este premio quizás sí se vuelve significativo porque pasa a ser el primer Oscar, que el Oscar igual es el premio como que toda la gente conoce. Puede que haya otros festivales que uno diga, ANESI, para la animación es más importante, pero el Oscar es el premio que todos conocen, y a mí me parece significativo porque se vuelve el primer premio Oscar para la animación latinoamericana, y que dentro de eso lo importante o lo relevante que veo yo es que creo que mucha más gente empezó a creer que era posible desde Latinoamérica hacer una animación que lograra como internacionalizarse y ser vista por todo el mundo.
Creo que hay como una más. Eso, Punk Robot. Es bacán Punk Robot, de verdad. No es porque lo diga yo, pero es porque hay demasiada gente talentosa que pone todos sus talentos para crear historias que sean significativas, y eso es lo que nos parece más importante a nosotros. Igual hacemos publicidad, porque es la única manera que tenemos de financiar estos proyectos de contenido. Pero, ¿alguno ha visto las preguntas? Igual las vamos a grabar. ¿Sí? Ya. Bueno. ¿Alguno ha visto como, han visto como un Discord que hay que es como de comunidad de animación en Chile? ¿Han visto un Excel que hay? Que sale que Punk Robot es mano guagua, que un montón de cosas como relevantes para conversar con ustedes que están como en esa etapa de formación. ¿Han visto esos comentarios? Lo pueden decir, no se preocupen. Yo les voy a explicar. Tenemos 40 personas trabajando en Punk Robot. Es un montón como para llegar a fin de mes y no nos ha salido ni un proyecto nuevo en los últimos 8 meses. Y lo estamos financiando todo con plata como de la productora. ¿Alguien puede pensar que somos mano guagua? Yo lo que pienso es que somos responsables. Somos responsables. Yo tengo que llegar a fin de mes y poder pagarle a las personas que trabajan. ¿Alguna de esas personas tiene una productora? ¿Le ha tocado pagar a la gente? ¿Le ha tocado pagar, hacer contratos, pagar finiquitos, imposiciones, formularios 29, impuestos, etcétera? Como para mí es relevante entender, por eso les decía antes, como entender qué es lo que hay detrás, qué es lo que uno busca. A nadie no le pagamos. Alguna vez nos tocó que llegó alguien que dijo, yo quiero hacer la práctica con ustedes, estoy dispuesto a que no me paguen. Y yo le dije, nunca digáis eso. Hay gente como que de verdad va a aprovecharse de esa situación y va a preferir no pagarte. Nosotros no pagamos tanto por las prácticas, como pagamos 100 lucas mensuales. Es porque en el fondo cubre, no sé, pues, locomoción, comida durante ese mes, ¿cierto? Creo que son 2 meses de práctica. A veces hemos llegado a pagarle un poco más a un practicante cuando le ha tocado trabajar en un proyecto de publicidad que es más exigente. Todos entran a trabajar, nadie entra como a aprender sin tocar nada porque puede echarlo a perder. Como que en verdad tratamos de que todos los practicantes logren tener una experiencia real. Entonces, ¿es difícil hacer animación? Es difícil. ¿Es difícil financiar la animación desde Chile? Es difícil. ¿Existe una industria de animación en Chile? No existe una industria de animación en Chile. No es autosustentable. Hay un sector de animación que a duras penas logra sacar adelante los proyectos, y por eso cada proyecto que sale merece el respeto de nosotros. A mí alguna vez me llamaron para preguntar por un comercial que la gente se estaba burlando por lo malo que era, y era un comercial del Estado. Y yo dije, yo no voy a criticar con el trabajo de otras personas que hacen animación, porque yo no sé las condiciones en las que trabajaron. No sé cuánto les pagaron, no sé cuánto tiempo les dieron. Como que de verdad es fácil criticar, es fácil poner un comentario y decir como, aquí, no sé, pues como XXX, no pagan ni el confort. Es porque de verdad, si nosotros tuviéramos que pagar el confort, tendríamos que estar dedicados mucho más a hacer publicidad que a hacer contenido. Y por lo mismo estamos como en esta alianza con la universidad hace 12 años, porque es la manera que nos ha permitido a nosotros hacer los proyectos que queremos hacer, y también como de vuelta contribuir en que todo lo que nosotros aprendemos como en Punk Robot, ya sea en la configuración de los equipos o en como los motores de render que ocupamos, se les traspasa a ustedes después en la carrera. Como puede que no inmediatamente, porque la universidad igual tiene un lag de un año para poder decir como estábamos ocupando, no sé, Arnold y ahora vamos a ocupar Redshift. Cuesta. Y cuesta que la licencia esté disponible, y cuesta que después, no sé, como hay cosas que ustedes viven que yo no les voy a mentir como al respecto. No es fácil tampoco, pero créanme que hay un trabajo detrás para poder darles la mejor educación en animación posible. Ya, con eso voy a terminar. Qué Hola. miedo, preguntas. Sí. Soy Francisca Órdenes y con nuestros compañeros preparamos como unas preguntas. Y bueno, la primera que voy a hacer es, si crees que el proceso creativo de Punk Robot está influenciado por la cultura chilena.
es algo difícil porque, por ejemplo, cuando la gente ve nuestros contenidos, como que no ven nada como chileno representado. Incluso como hay gente que nos ha preguntado por qué un oso y no un pudú. Y yo digo como, todo tiene una lógica. La historia de un oso que cuando la escribió Gabriel, al principio era un elefante que se escapaba del zoológico. Él lo quiso cambiar por un oso porque siempre ha dicho, no sé si lo han escuchado, que cuando pudo conocer a su abuelo después de su exilio, el abuelo de Gabriel mide como 1,85 m, Gabriel era chico y lo vio como un oso. Y como que tiene que ver con esa relevancia. Yo creo que todo lo que uno hace tiene la idiosincrasia expuesta, pero no necesariamente hay como una exploración visual que uno podría decir como aquí hay una identidad nacional en lo que estamos haciendo. Pero al final es imposible como desprenderte de lo que tú eres al momento de realizar algo. Muchas gracias. En primer lugar, un agrado tenerlo aquí. De verdad, un honor conocerlo por fin. Mi nombre es Leonardo Miño Campos y quería preguntarle, porque ya nos habló sobre el tema de las oportunidades y los desafíos dentro del mercado y el tema de poder, ¿cómo se dice?, insertarnos en él. Y entonces, quería preguntarles acerca de cómo hizo Punk Road para innovar en la animación en Chile. Ya por el tema de la historia de un oso, que pudo ser la primera producción en ganar un Oscar, si tengo entendido. Entonces, en el tema de lo que hemos estado estudiando ahora, que son las empresas creativas, ¿cómo fue que pudieron innovar la animación en Chile? Yo creo que hay componentes que son técnico-artísticos. Gabriel, el Seba Espinosa, algunos otros como artistas del estudio han ido probando poder fotogrametrear elementos. Hay como una investigación y un desarrollo en cada proyecto que hacemos donde se determina un flujo de trabajo que es técnica al servicio del resultado visual, pero también en términos de estructura y de organización. En Punk Road hemos ido implementando project management para poder como hacer un manejo de cada tarea que se hace, que se le asigne a alguien, que esa tarea tenga un seguimiento. No es como esto se puede hacer en un Excel o se puede hacer como en un software. Es lograr como una estructuración. No es algo innovador, es orden. Pero ese orden antiguamente no era tan fácil encontrar en las producciones de animación y hemos logrado como tener un equipo que efectivamente entiende que al generarse 100.000 archivos por proyecto es súper importante que esos archivos sí tengan un orden, sí tengan una carpeta, sí sigan con una nomenclatura que va identificando versiones para no equivocarse. Entonces, yo creo que nosotros siempre estamos tratando de generar contenidos. Dentro de esos contenidos a veces hay formatos que son más innovadores, como, no sé, hay contenidos hoy en día donde uno elige lo que le va a pasar al protagonista, etc. No es algo que nosotros desarrollemos o que estemos desarrollando, sino que nuestra innovación va en cómo logramos ser eficientes al momento de producir animación y cómo logramos tener una identidad visual propia del estudio. Acá hay materiales reales y 3D, como mezclados. Entonces creo que ahí hay algo que es súper interesante como en lo que Punk Road investiga para poder generar una identidad visual. Sí. Y la verdad es que me gustó bastante In the Stars. Me pareció bastante bonito visualmente. Es como un estilo de animación que no se ve al menos yo no he visto en otras producciones. También hay gente que critica, dicen como, ¿por qué se ve tan corta la animación? Y como que al final fue una decisión artística que fuera en Stepped. Puede que se haya logrado bien o no tan bien,
pero yo creo que, de nuevo, como hay que hacer para poder entender el trabajo que hay detrás de una creación. Ujú. Bueno, eso era. Muchas gracias. Gracias a ti. Agradecerle entonces a Pato que haya estado hoy día con nosotros, nosotres, y invitarlo a que venga más veces aquí a los contextos de las asignaturas a dialogar, porque nos parece relevante vincularnos, ¿cierto? Como escuela, como carrera, como facultad. Así que nuevamente un gran aplauso. Gracias. Creo que es una gran experiencia tener en el contexto de la carrera una productora que esté liderando las industrias creativas en Chile. Así que estamos emocionados y los invitamos a seguir este ciclo de charlas. Vamos a tener nuevas instancias y nada, gracias a todas, a todos y a todas por asistir hoy día. Bacán. Gracias a ustedes.